¿Existe un derecho a ser indemnizado por haber estado en prisión preventiva y haber sido absuelto? Bueno, en España sí. Quédate en este video y te cuento más de ello. Pero primero, ¿qué es la prisión preventiva? Es una medida excepcional para garantizar, entre otras cosas, que a la persona que se le atribuye un delito acuda al juicio. No es una pena anticipada, sino una medida precautoria. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la prisión preventiva es una medida cautelar, no una medida punitiva. También la Corte Interamericana ha aclarado que la prisión preventiva debe estar relacionada con fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos generales o preventivo especiales atribuibles a la pena. En el caso de España, según el artículo 294 de la Ley Orgánica 6/1985, tienen derecho a una indemnización quienes hayan sufrido una prisión preventiva y hayan sido absueltos o se concluyera el juicio porque no existió el hecho delictivo, y el monto de la indemnización dependerá del tiempo en que estuvo la persona privada de su libertad y las consecuencias personales y familiares que ello generó. Aunque es muy importante aclarar que la Corte Constitucional de España declaró inconstitucional limitar este derecho a ser indemnizado únicamente a los casos en que no existiera el hecho delictivo, por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley. La Corte explicó que se excluyen otras causas de absolución de a quien se le atribuye un delito, como lo sería la falta de su participación en los hechos que se le atribuyen, la falta de pruebas o cuando existe una causa de justificación. ¿Y esto por qué implica una vulneración al derecho a la igualdad? Bueno, porque la Corte argumentó que la finalidad de este derecho a ser indemnizado es compensar el sacrificio legítimo de la libertad de un ciudadano, por lo que no depende de la razón de la absolución o del sobreseimiento libre. En otras palabras, la terminación del proceso. Además, la Corte precisó que esta limitación afecta el derecho a la presunción de inocencia y su eficacia extraprocesal. En otras palabras, su aplicación a procedimientos posteriores, porque perpetúa una distinción entre la absolución por probarse la inocencia y la absolución por no comprobarse la culpabilidad. Finalmente, la Corte Española aclaró que la declaración de inconstitucionalidad de esta limitación no implica que en todos los casos deba existir una indemnización automática, pues ello deberá ser acotado por una reforma legislativa o en su defecto por una interpretación judicial. Suena razonable que el Estado prevea el derecho a una persona a ser indemnizada por estar en prisión preventiva cuando al final de cuentas haya sido absuelta del delito. En México no existe un medio para solicitar la indemnización de una persona que estuvo en prisión preventiva y fuera absuelta. Si bien conforme al sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es posible demandar al Estado, esto es únicamente respecto a los daños que generó el Estado a las personas con su actividad administrativa irregular, por lo que ello no incluye a los actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, conforme a este sistema, no es posible demandar al Estado por los actos emitidos por jueces y tribunales encargados de administrar justicia al tramitar y resolver los asuntos. Y si bien la Suprema Corte ha reconocido que es posible demandar al Estado una indemnización por un error judicial conforme al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto se relaciona al derecho de una persona a demandar una indemnización cuando fue condenada por sentencia firme por un error judicial, es decir, una sentencia que condenó a una persona por un delito y que ya no puede ser modificada posteriormente dentro del propio proceso penal, lo que descartaría la indemnización por haber sido puesto en prisión preventiva y posteriormente haber sido absuelto o que se haya sobreseído el juicio, pues no se trata de una sentencia condenatoria firme, pues recordemos que la prisión preventiva es una medida provisional mientras se resuelve el juicio. ¿Pero tú qué crees? ¿Concuerdas que debe existir el derecho a solicitar una indemnización cuando una persona haya sido puesta en prisión preventiva y posteriormente absuelta? ¿Crees que en México o en tu país debe existir un medio para solicitar esta indemnización? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa más saber sobre el derecho del mundo y temas jurídicos relevantes, suscríbete al canal. Se cierra la sesión.